¿Qué tal, amigos? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la enseñanza de Primera de Juan, del capítulo 1, de los versículos del 1 al 4, y se hizo la semana pasada. Así que procedemos. Lo que era desde el principio, versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Cabe destacar que la primera carta de Juan fue escrito entre el año 85 y 90 después de Jesucristo. Y de igual manera, la segunda carta, la tercera carta de Juan también fueron escritas en ese periodo. Incluso el Evangelio de Juan también fue escrito en ese periodo. Pero todo esto obedece a un hecho que sucedió en Jerusalén, que marcó la vida de los em, cristianos de aquel entonces, y fue que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Jesucristo. Al ser destruida, pues prácticamente los cristianos fueron dispersados por diferentes partes del Imperio Romano. Y en estas condiciones ya muchos habían abandonado los principios cristianos, se habían adecuado a las normas de este mundo y estaban prácticamente cayendo y alejándose de la fe. Ese fue el primer efecto. El segundo efecto fue de que aparecieron cantidad de falsos maestros, los cuales prácticamente estaban confundiendo a toda la población. Este hecho, y en estas circunstancias, es que luego de que en el año 70 se haya la destrucción de Jerusalén, hasta el año 85-90 en que Juan escribe su evangelio y escribe la primera carta de Juan, pues pasan 15 años. Prácticamente el efecto ya se dejó notar, el efecto negativo sobre los cristianos se dejó notar. En todo caso, lo que sucedió inmediatamente, el objetivo de esta carta fue de, en principio, pues hacer una marcada diferencia o enseñarles lo que era la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Eso fue un primer objetivo. También hacerle mención de que debían amarse los unos a los otros, igual devolver el amor para con Dios. Y número tres es enseñarles a los que eran verdaderos creyentes que ellos tenían la vida eterna y que pues lo podrían disfrutar, ¿no? Que su fe era genuina. En todo caso, cuando ustedes predican la vida eterna, perdón, cuando ustedes predican, ¿suelen predicar la vida eterna? ¿Se han puesto a pensar eso? Quizás predicamos un poco de la justificación, que Jesús fue a un madero, predicamos la salvación, que a través de Jesús tenemos vida, es salvación, pero muchas veces quizás olvidamos el tema de la vida eterna y era un objetivo de Juan. Para que tengan ustedes una idea, entre el Evangelio, los cuatro Evangelios, el Evangelio de Mateo menciona a la vida eterna en tres partes, en tres versículos distintos, claro está. El Evangelio de Marcos lo menciona dos veces y esa frase de la vida eterna, el Evangelio de Lucas lo menciona tres veces. Pero ¿saben ustedes cuántas veces lo menciona el Evangelio de Juan? Lo menciona nada más y nada menos que 18 veces. Para Juan era importantísimo. Y en este periodo, y más o menos para que ustedes también lo tengan como referencia, pues los versículos que encontramos dentro del Evangelio de Juan son los siguientes, que hacen mención de la vida eterna. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? ¿Para quién? Para el que cree, ¿cierto? El que cree tiene vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él. Miren, miren cómo lo enfoca bastante sobre Jesús, ¿no? Sigamos, Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y finalmente Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense ustedes, miren cómo prácticamente Juan se centra en este punto. Habían aparecido para aquel entonces varios falsos maestros, habíamos mencionado, y dentro de ellos una corriente que se había formado, estaba tanto dentro de la comunidad cristiana como fuera, eran el gnosticismo. Esta corriente pues hacía mención en resumidas cuentas que Dios era espiritual y lo espiritual era bueno y que lo material era malo. En consecuencia, Jesucristo no pudo haber sido encarnado, no se pudo haber encarnado porque la materia es mala. Y esto se lo estaban enseñando y se lo estaban prácticamente asimilando cada uno de los creyentes en aquel entonces. Se había apropiado de una manera radical en los tiempos, en esos tiempos, lo que es el sincretismo. El sincretismo es nada más y nada menos pues que la combinación de diferentes doctrinas y pues en esa mezcla que forman te lo entregan, ¿no? Entonces toda esa confusión había llegado a esa gente. Imagínense ustedes, le voy a poner un ejemplo. Imagínense en estos tiempos que estamos viviendo, vemos que existió el terrorismo, hace 30 años desapareció o salió prácticamente de escena de nuestro país, pero en adelante, estos años, todas las personas que han nacido nunca vieron el terrorismo, no supieron de él. Digamos, una persona que haya nacido hace 20 años no sabe nada. Y muchas veces las personas que sí lo han vivido tratan de enseñarles y decirles lo que fue el terrorismo. Esa persona puede investigar de repente en libros, de repente en un vídeo, quizás en un medio de publicidad, como o de repente puede estar en la parte televisiva o en las redes sociales. Tiene varios mecanismos por el cual se puede enterar qué fue esto. Sin embargo, aún así, hay muchas personas que todavía tienen dudas porque le mencionan de que el terrorismo fue una guerra civil y que pues ahí estuvo de repente un Guzmán que estaba luchando por una causa justa tal vez y que ahora está encarcelado y bueno, qué injusticia, ¿verdad? Pero no fue así. Sabemos lo que realmente fue el terrorismo y pues muchos hoy en día son engañados y prácticamente minimizan lo que fue el terror de aquel entonces. Muy bien, bajo ese paralelo vamos a ver lo que sucedió en los tiempos de Juan. Sucedía que Jesús había sido crucificado, había sido ascendido más o menos en el año 27 después de Jesucristo o en nuestra era, y pues del año 27 o 30 al año 85, prácticamente habían pasado alrededor de casi 60 años. Casi 60 años. Entonces, imagínense ustedes, si habiendo pasado 30 años, por el ejemplo del terrorismo que le puse, ya mucha gente no lo vio, no lo conoció, pues imagínense ustedes entonces, después de haber pasado 60 años, era casi una vida entera. Y en esa vida entera prácticamente muchos no sabían, no habían visto, no habían oído a Jesús. Es ahí donde estos falsos maestros se aprovecharon de ellos, le comenzaban a llenar muchas ideas. Más adelante, años después, saldría lo que era también Marción, que era una persona que decía, pues, que habían dos dioses. El Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, era un Dios malo, y que Jehová había creado por ignorancia o por maldad el mundo, era material, por lo tanto esto también era malo, y pues que Jesucristo tampoco pudo haber sido encarnado porque esto era malo. En fin, en resumidas cuentas, también la gente, le decían a la gente,
cualquier cosa acerca de Jesús y la gente pensaba que era cierto. No tenían con qué comparar, no habían libros, no habían todas esas cosas que hay hoy en día. Entonces, es en ese momento que Juan, en el año 85 y 90 que escribe estos libros, prácticamente él tenía casi 90 años o alrededor de 90 años. Era una persona anciana. Es en esos momentos que él empieza a escribir y escribe semejantes libros. Primera de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Y qué es lo primero que, el primer capítulo, el primer versículo del Evangelio de Juan, recuerdan que se menciona? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Semejante doctrina se lanzó todo el primer capítulo luego, y mencionando y revelando que Jesús era el Hijo de Dios y que a través de él teníamos vida eterna. Fue el propósito del Evangelio de Juan, no fue en vano. Entonces, si se dan cuenta, ese era el contexto en el cual vivíamos en aquel momento, ¿no? Cuando menciona el, en el primer versículo, volviendo a la primera carta de Juan, el capítulo 1, dice, lo que era, ¿no? Comienza leyéndose la primera frase, dice lo que era. Y esta frase se refiere nada más y nada menos pues que al Evangelio, que se centra tanto en la persona de Jesucristo como en las palabras y las obras que él hizo, ¿de acuerdo? Según lo que el testimonio apostólico nos menciona. Y inmediatamente después dice desde el principio, es decir, cuando fue predicado todo esto, hay un detalle. Si ustedes se dieron cuenta, en los 3 primeros versículos que hemos leído, son 4 versículos que leímos, pero los 3 primeros versículos vuelve a repetir una frase 3 veces. Lo que hemos visto, lo que hemos visto y lo que hemos visto. Es decir, algo que los falsos maestros no podían hacer porque nunca habían visto a Jesús, no lo habían oído, era decir, lo hemos visto. No, no podían decir eso. Pero Juan, ya habiendo pasado 60 años, tenía en su mente fresca aún todavía todo lo que había vivido con el maestro y le repitió lo que hemos visto, lo que hemos visto, lo que hemos visto. Y también mencionó lo que hemos oído, lo que hemos oído. Entonces, es en esta circunstancia que él estaba poniendo claro que Jesucristo sí se encarnó, porque a un espíritu no se le puede ver, más a alguien que sí ha sido encarnado, por supuesto que sí. Y vivió y sabía él tácitamente de que había estado con él, había participado con él, el discípulo amado que se llamaba posteriormente. Muy bien, entonces, de esta manera, más o menos, a grosso modo, es que empezamos a enfocar el sentido de lo que representa la primera carta de Juan. Muy bien, entonces yo les voy a dejar hasta acá para que ustedes puedan entonces continuar con este estudio. Hay muchas cosas que vamos a estudiar en esta carta, que es muy, muy interesante, pero los invito justamente el día de hoy, que es día 18 de mayo, del 2021 a que puedan asistir a la segunda parte que vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un gusto. Cualquier momento nos seguimos viendo. Hasta luego. Dios lo bendiga.